Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Hola, ¿cómo están? Empezamos el capítulo 12 de Hechos y hoy vamos a ver oración con fe. En esta historia que vemos el día de hoy, vamos a ver muchas cosas milagrosas, muchos eventos que nos pueden llamar la atención, pero no debemos dejarnos distraer mucho y tratar de ver lo que subyace bajo todo esto, que es la oración. Lecciones sobre la oración y cómo debemos de llevarla a cabo. Vamos a empezar leyendo. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Santiago, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que con esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Primer punto sobre cómo debemos de orar es orar en las dificultades. Nosotros sabemos bien, y Dios lo sabe mejor que nosotros, que nos cuesta mucho trabajo orar. En general es una actividad que, aunque no debería de ser complicada, quién sabe por qué, pero nuestro corazón se rehúsa muchas veces a orar de la manera correcta, con un corazón concentrado en Dios, amándolo, sin rebajarlo, sin hacerlo como si fuera un genio de la lámpara, pero tampoco sin fe, pensando que Él está tan distante y con sus propios problemas y las guerras y complicaciones que hay en el mundo. ¿Cómo me va a hacer caso a mí? Pero como si fuera poco, el hecho de que nos cuesta tanto trabajo orar, nos cuesta más trabajo orar cuando estamos en dificultades. Por eso, este primer punto es orar en las dificultades. Que lo ideal sería, y mi deseo para mi propio corazón es que no solo pueda orar a pesar de las dificultades, sino motivado por ellas, que cada que yo me sienta tenso y estresado, hubiera algo a mí que me impulsara. Bueno, este es el momento en que tienes que postrarte ante Dios para orar, para pedirle en oración. Y aquí vemos un tiempo de dificultades. Herodes que vemos aquí es Herodes Agripa, y es el nieto de Herodes el Grande, ese Herodes que mandó a matar a los niños cuando nació Jesús. Y vemos que efectivamente llevaban la misma sangre y la misma costumbre de ser, pues, unos infelices, para no decir cosas y palabras más allá. Y dice que este Herodes, para congraciarse con los judíos, manda a matar a Santiago, el hermano de Juan. Este Santiago también lo puedes encontrar en tu Biblia como Jacobo, y es el mismo nombre, Jacobo y Santiago. Pero para mi punto de vista, lo podemos pasar muy rápido porque solo en un versículo nos narra la muerte de uno de los 12 apóstoles. Este es un evento trágico y la verdad es que es bien duro para la iglesia, y nosotros podemos pensar que simplemente es un versículo más. No, es una tragedia. Y esto no puede evitar recordarnos que Juan y Jacobo se habían acercado a Jesús una vez con su mamá para decirles que se querían sentar junto a él cuando estuviera en su reino. A lo cual, curiosamente, Jesús les pregunta: ¿podrían ustedes tomar de la copa que yo voy a tomar o ser bautizados con el bautizo que yo voy a ser bautizado? Es decir, lo que yo vivo y lo que yo sé que voy a hacer es muy glorioso, y a lo mejor puede que se nos antoje esa gloria, puede que estemos pensando en eso que es maravilloso. Sin embargo, Jesús les advirtió: también hay dificultades y aflicciones. ¿Pueden ustedes tomar de esa misma copa? Ellos dos en su momento dijeron: sí podemos, pero Jesús les dijo: no saben lo que dicen. Y yo creo que en ese momento tal vez no hubieran podido hacerlo. Pero más adelante, en el capítulo que leemos hoy, debido a que el Espíritu Santo los había llenado, Santiago tuvo esa capacidad, ese poder que Dios le dio para
enfrentar estas consecuencias de frente y ser un testigo fiel a pesar de morir por ello. Finalmente se cumplió lo que dijo Jesús. Efectivamente tomarán de la misma copa. Santiago murió siendo el primer mártir. Y en esas dificultades yo creo que la iglesia no tiene ganas de orar. Humanamente hablando, no hay una razón para hacerlo. Estamos tratando de servirte y esta tragedia nos azota. Un pequeño paréntesis sería ver que aquí muere Santiago y no es sustituido por otro que fuera apóstol. Es porque no es necesario que este puesto de apóstol se esté sustituyendo con nuevas generaciones. Estos apóstoles tuvieron su labor en su momento y una vez que terminó esa labor y que murieron, no fue necesario continuar. Pero te pido que consideres que en la Biblia hay una relación entre las dificultades y la oración. Dios sabe que vamos a pasar por dificultades y entre más queramos estar sirviéndole y siendo fieles, más dificultades muchas veces vienen. Por eso debemos de orar. Así que te voy a poner una lista para que como reto de esta semana me puedas escoger alguno y leerlo y meditarlo y luego traerlo, los que los van a traer cuando nos reunamos. Y si no vas a venir a la reunión, que puedas escribir en algún comentario cómo ves la relación entre las dificultades y la oración en ese pasaje que escoges de esta lista. Escoge uno y cuál relación ves aquí entre las dificultades de la vida cristiana y la oración. Vamos a seguir leyendo. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Así lo hizo y el ángel añadió: «Échate la capa encima y sígueme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba». El segundo punto es que tenemos que leer con expectativa. Y ahorita me voy a explicar a qué me refiero. Pero fíjate cómo empieza esta sección que estamos diciendo. Dice que la misma noche que Herodes planeaba sacar a Pedro para juzgarlo, es cuando sucedió este milagro. Ahora, fíjate que con toda seguridad Pedro iba a sufrir el mismo destino que Santiago. Esa era la idea de Herodes, matar a Pedro así como había matado a Santiago. ¿Por qué? Porque quería agradar a los judíos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que matar al líder de esta secta que ahora incluso ha admitido gentiles? Y que es una secta judía que está en contra de todos los valores y tradiciones judías. Y Pedro está en la cárcel solamente porque no lo querían matar durante épocas de fiesta, sino que querían que esperar a que esto acabara. Dios pudo haber librado a Pedro en cualquiera de esos días. Tratar de que viva mejor, ¿no? Si ya sabe Dios que lo va a librar, ¿por qué no lo hace antes? ¿Por qué no tratar de que tenga un buen momento, ¿no? De que no la pase mal tanto en su mente como físicamente? ¿Por qué no librarlo unos pocos días más de libertad? Es porque Dios no solamente está interesado en el bienestar físico e incluso emocional de Pedro, sino espiritual. Él quería enseñarle y ejercitar su esperanza en Él, que pudiera esperar en Dios y tener expectativa de lo que Él puede hacer. ¿Te acuerdas que una vez estaban los discípulos en una barca luchando contra la tormenta y Jesús estaba dormido y le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos?
Pero ahora es Pedro el que está dormido, a momentos antes de su muerte casi segura. ¿No tiene cuidado Pedro? ¿O qué pasó? Es que Pedro ahora sabe que incluso si llegara a morir, no es que Dios no tiene cuidado de que perezca. Dios está a su cuidado y aun si pierden la vida, es ganancia, puede estar con él. Ahora fíjate esto, Pedro ve al ángel y le ordena que salga, se le caen las cadenas de los soldados que lo tenían custodiado, pero él está pensando que tiene una visión. Y esto es en respuesta a las oraciones que tanto él como la iglesia habían hecho. Ahora, fíjate que Pedro no entendió perfectamente la situación en la que estaba pasando, es decir, no entendió perfectamente la respuesta de Dios a las oraciones, pero tenía una expectativa de respuesta. Sabía que Dios le iba a responder. Es muy diferente orar diciendo todo lo que yo diga absolutamente, Dios lo tiene que hacer. Eso no es fe sino presunción, o sea, obligar a Dios a que piense y actúe como tú crees. Pero fe es decir, yo voy a orar y es muy probable que Dios me conteste en su bondad, pero si no lo hace, yo creo que me va a responder, me va a guiar, me va a hablar, me va a contestar. ¿Por qué? No porque yo lo merezca, sino porque Él lo ha prometido. Y eso es orar con expectativa, orar esperando que Dios responda, que nos guíe y nos ilumine de alguna manera. Muchas veces de la manera que pedimos, porque Dios nos ayuda a pedir bien. Pero también otras veces, aunque no sea así, Dios responde. Dice el Salmo 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Más tarde, Pedro va a citar este versículo, probablemente pensando en esto que vivió. Dios está pendiente de mí. Si no me contesta exactamente como yo pedí, no es que Él se haya olvidado. Vamos a leer esta última parte. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está a la puerta», exclamó. «¿Estás loca?», le dijeron. Ella insistía que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro hizo señales que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Cuénteles esto a Santiago y a los hermanos», dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Entonces Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, tomó la declaración de los guardias y mandó matarlo. Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí. Este último punto es con fe suficiente. Y es que la escena que aquí se desarrolla es inevitable no verla como algo cómico incluso. Aquí ya está Pedro, que por un milagro salió de la cárcel gracias a un ángel que hizo ahí una obra milagrosa por la oración de la iglesia. Y lo primero que dice Pedro es: aquí en la calle, no estoy seguro, voy a ir con mis hermanos. Y en esa casa donde se solían reunir, los encuentra que están en una reunión de oración. Pero ahora fíjate la ironía, ellos están reuniéndose para orar porque Dios libere a Pedro de la cárcel. Y cuando una criada les dice: está Pedro afuera, ellos dicen: estás loca. Me recuerda a aquella historia que dice que hubo un juicio porque demandaron a unos cristianos que cuando se enteraron que iban a poner un bar en su ciudad, ellos empezaron a orar para que Dios no permitiera que eso sucediera y pues trajeran un lugar que les iba a traer malas consecuencias, malos hábitos, ¿no? Incluso vicio. Entonces los dueños demandaron a los cristianos por estar orando por eso, porque gracias a sus oraciones quebraron. Pero los cristianos se deslindaron diciendo: no pudimos haber sido nosotros porque nosotros nada más oramos.
Y así creo que el mismo juez decía, qué ironía que aquí me vienen unos no creyentes a abogar en favor de la oración y unos creyentes a abogar en contra de ella porque no funciona. Y muchas veces somos así, nos falta mucha fe. Pero aún así Dios es tan bueno que con fe suficiente, como un grano de mostaza, puesta en el lugar correcto, puesta en Dios mismo, es suficiente para que haya milagros. Ellos estaban orando aunque no tenían demasiada fe como para ver la respuesta, pero debido a que tenían suficiente fe como para al menos obedecer y orar, Dios responde. Pero ¿qué nos queda de reto? Pues te reto, te invito a orar. Si estás pasando por un mal momento, te invito a que ores. Te invito a que ores con expectativa, sabiendo que Dios puede y va a responder. Que ores con suficiente fe. Te falta fe, que le digas a Dios, creo, ayuda a mi incredulidad. Y te aseguro que Él va a responder. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.